Sean todos bienvenidos, amados hermanos, una vez más al privilegio que nos da el Padre de recibir su palabra en este día. Nos invita a que disponga su mente y corazón a lo que el Padre quiere darnos a través de su palabra y la administración que da en medio de su alabanza y de su oración. Amantísimo Padre, buen Rey, Señor, aquí estamos, Padre eterno, una vez más, exponiendo, Señor, delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestra necesidad, Padre. Esa necesidad, Señor, de entender, de comprender tu palabra. Aquí estamos por su misericordia, pues reconocemos, Padre, que es infinita. Y a pesar de cada uno de nosotros, Señor, la condición en que nos encontramos, ahí está tu brazo y poder para levantar a cada uno de nosotros, Padre. Coloca actitudes correctas delante de nosotros. Coloca, Padre, corazón entendido y ensanchados. Haz esa obra recta y perfecta sobre cada uno de nosotros, Padre. Limpia, Señor, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo. Necesitamos de ti la fortaleza. Necesitamos aumentar, Señor, equilibrar nuestra vida, madurar y templar nuestra vida, Padre. Trae humildad sobre nosotros, Señor, ausencia de orgullo. Trae, Padre, el anhelo, el deseo, la pasión por buscarte y por encontrar lo recto y lo justo, mi Rey, Padre. Ayuda a cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros lleva batallas de diferentes maneras, Señor. Y en ti nos refugiamos, Padre. En ti encontramos, Señor, lo que necesitamos, Padre bendito. Ayuda a cada uno de nosotros, mi Rey, Señor, colocando en tu gloria sobre nosotros, Padre. De que caiga con gran impacto y poder traernos sanidad, tanto espiritual como corporal, mi Rey, Señor, como en todo nuestro ser que necesitamos, Padre. Así te buscamos, mi Rey, Señor. Cúbrenos con tu sangre poderosa desde la cabeza a los pies, Padre. Unge nuestros ojos, unge nuestros corazones, unge nuestros oídos, los sensores espirituales, Señor, a través de esa sangre, Padre. Límpianos, mi Rey, Señor, en el nombre por eso nuestro Yeshua, nuestro Mesías, Salvador, Padre. Deja que tu palabra impacte, confronte, limpie, lave, santifique y purifique, Señor. Pues yo declaro ambientes limpios y propicios en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada lugar de trabajo, donde podamos escuchar tu palabra, Señor. Ahí esté, Padre, quitando todo estorbo, mi Rey, Señor. En el nombre de nuestro Mesías, el Salvador, Padre, se lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Tengo buenas tardes, amados hermanos. El tema que traigo ahora se conoce como la fe. ¿Por qué tengo que dar ciertas explicaciones? Porque la gente la ha confundido. La fe prácticamente es una virtud. ¿Qué es una virtud? Hacer las cosas bajo principios y leyes morales. ¿Qué significa? Que la fe está amarrada sobre principios y leyes. Que vamos a tener algo que en realidad responda a las cosas, Señor, y no corrompa las cosas, Señor. La fe la ocupan muchos pastores para malversar y hacer cosas incorrectas, hermano. No hace falta conocimiento. ¿Qué pasa? Si una persona donde un pastor dice, mire, le digo, esto es verdad, hermano. Yo comí y orar para que el Señor pues me quite vamos a orar para que el Señor le dé comida. Eso no es correcto, hermano. El pastor tenía que haberle dado un plato de comida y proveerle la necesidad a esa oveja. Y al día siguiente, ¿qué pasó? No me llegó la comida. Es que usted no tuvo fe. Es una excusa, hermano. Usted no es sanado por fe. No es así, hermano. No es así. No se trata de estas cosas. Como usted me diga que tenga un gran fe, sí, pero ahí está un cerro, Sajacito, por mucha fe que tenga, usted no lo mueve, ahí lo colocó el Señor. El Señor dio ejemplos para entender la causa y el motivo, el porqué de la fe, que está basada sobre ley sin principio, más que todo viene siendo como una obediencia. Si yo hago esto, el Señor va a hacer esto. Y si yo hago esto, yo hago esto. Esto es lo que significa que esta acción tiene una reacción y tiene su tiempo. Teológicamente es una virtud. Hacer las cosas al principio, pero un buen concepto, es una confianza. Se tiene una persona o cosa, tiene que tener fe a un acontecimiento al saber de que una cosa sea cierta. Tenerle fe a que sea cierto. Muchas veces en el hebreo, en el griego, en el Nuevo Testamento, aplicamos la fe a creer en el Mesías Salvador, porque el pueblo judío creía en el Santo Espíritu, pero no creía en su Mesías Salvador. Tener fe en el Mesías Salvador, aceptarlo a él como su Señor y Salvador, que aún lo están esperando. Hay hebreos o judíos ortodoxos que no creen en él. Por mucho que anden en ley y mandamiento, se van a perder, hermano. La ley así lo ha estipulado. Entonces, para nosotros, eso ya nacemos con el paquete.
Significa persuadir, tener equilibrar, tener una convicción de una verdad religiosa o una verdad del Altísimo, que era el Señor lo que dice. Confías en el Mesías para nosotros, ellos también, hermano. Lo que pasa es que nosotros hacemos con el paquete Padre, Hijo, Santo Espíritu, ellos no nacieron con el paquete completo. Todavía no les ha amanecido temprano, como dice Isaías 25. Aún no les ha amanecido el Mesías Salvador Yeshua. A través de Cristo la salvación por medio de él, lo que conocemos como fe, fidelidad o fiel o gracia. Dice que la fe, su naturaleza es la fe. Veamos de dónde sale la fe. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Mas es templanza y verdad y justicia. Ok. Dice que la fe es un fruto del Espíritu. Significa para tener fe espiritual necesita el Santo Espíritu, Señor. Sin el Santo Espíritu usted no está haciendo nada. Podemos tener una fe pagana, una fe lógica, una fe religiosa, una fe espiritual, mejor dicho, perdón. Es a través del Santo Espíritu, porque el Espíritu puso ese fruto. Es una obra del Altísimo, lo que dice Juan 6:29, respondiendo Yeshua y le dijo: esta es la obra del Altísimo, de tu Padre Abacadois, que creas en el que a él ha enviado. Creer que la obra que él mandó a su Mesías Sabor para hacer en la cruz de Calvario y romper las maldiciones de la enfermedad, de la muerte y las pobrezas, es creer en eso. El principal objetivo del Mesías Salvador es hablar del reino de Dios y justicia, y el plan predeterminado antes de la fundación del mundo fue eso: venir al reino de Dios y justicia y rescatar, venir por todo lo podrido. Creer que Él está en su vida y para eso está, para salvarlo. Esa es una fe. Es un regalo del Señor, porque la salvación no es para todas, hermano. Es un regalo, un don que el Señor da, un privilegio inmerecedor. Mira lo que dice Efesios 2:28. Porque por gracia, la gracia se viene en Cajanás y Yaris, Cajanás, la influencia divina en el corazón del hombre, Santo Espíritu sobre el corazón, y la influencia divina del corazón del hombre, o el sacrificio de una persona mucho más alta a otro que no lo pueda pagar. Entonces, en pocas palabras, la cruz del Calvario, la cruz, el sacrificio de la cruz del Calvario que el Mesías y salvar a favor de nosotros, y la influencia divina del corazón de nosotros, el Santo Espíritu. Esa es la fe, hermano. Y no de vosotros, pues es un regalo del Padre. ¡Wow! Cree que a través de la cruz del Calvario y el Santo Espíritu derramado sobre toda cada palabra y mandamiento te va a salvar. Este viene dentro del conciencia del Señor. Esta parte también es para los judíos, porque ellos tenían que confesar, los Romanos 10 del 9 en adelante. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Es para los judíos, nosotros no hacemos. No es que yo creo en el Señor, se acabó. Ellos cumplen ley y mandamientos. Hay que cumplir ley y mandamientos. La salvación solamente aceptar al Señor, yo lo creo y salvó. Habiendo purificado la mente, el agua, que la palabra. La palabra es perfecta, que te convierte a la palabra. A través del mandamiento y el creer en el Señor y la cruz del Calvario es parte del principio y camino a la salvación. No, es un todo. La suma de tu palabra y la verdad, lo que es la palabra. Salmo 119, versículo 160. Perdón, 118, versículo 160. Fíjese bien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los judíos tienen que aceptar al Mesías Salvador para tener esa salvación. Es la sustancia de las cosas invisibles, por ver concreto lo que no vemos, hermano. Es pedir algo que no está a nuestra capacidad, en pocas palabras. Si usted puede hacer algo, no se lo pida al Señor, que usted lo puede hacer, no sea aragán. No se trata de esas cosas. Es algo imposible para usted. Mire lo que dice Hebreos 11, del 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ok. La convicción de lo que no podemos ver. Por ver algo que no existe. Porque podría alcanzar un buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra del Altísimo, de modo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Queremos que el Señor hizo todas las cosas, hermano. Todo lo contrario a nada es todo. Siempre ha existido algo, nunca ha habido faltante de algo, siempre ha existido todo, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe Abel ofreció al Padre más excelente sacrificio que Caín. Él sabía que por fe, dando lo mejor, el Padre iba a recompensar, que daba lo que le sobraba. Ese es el error. Se da lo que tenemos, un sacrificio de ofrenda, dar, pero el sacrificio de ofrenda más grande es darnos nosotros mismos, Señor, como ofrenda grata para santidad y justicia al Señor. Es dar lo mejor que tenemos, no lo que nos sobra.
por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando al Padre testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, ha muerto a él, todavía él aún muerto, aún habla por ella la fe. Por la fe, Enoc fue una persona santa, recta y justo, fue traspasado para no ver muerte, anduvo recto del Señor, no te preocupes, él lo trasladó, lo levantó vivo de la muerte, no lo dejó en tierra, para que no hubiera la maldad ni que los hombres, y no fue hallado porque el Señor lo levantó, lo traspuso a nuestro Padre. Antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Padre, anduvo en los caminos del Padre, no le importaba por la fe, él sabía que haciendo las cosas rectas delante del Señor, andando en ley y justicia, el Señor hacía las cosas por él. Pero sin fe es imposible agradar al Padre, porque es necesario que el que se le acerca al Todopoderoso Hashem, Adonai Elohim, al Abacados, crea que tú tienes fe para hablar con él, y el galardonador de los que le buscan, que por fe yo me acerco al Padre, creyendo que él va a escuchar y voy a obtener respuesta de algo que está imposible en mi vida, mi salud, qué sé yo, pero si usted es titulado, tiene un trabajo mucho más allá que eso, alguien que ni siquiera ha sacado una carrera, pero diga, sea un buen negocio donde yo pueda ganarme esa inteligencia, esa es la fe, luchar. Para hacer riqueza hay una ley de Deuteronomio 28, hermanos. Largura de días en tu mano y riqueza, honra en tu mano izquierda. ¿Qué significa? Tener dinero y vivir viejo con dinero y buena salud. Eso ya no depende del Señor, depende de tú, porque dejó la ley. Honrar padre y madre para que sea largura de días, vivir sobre la tierra. Honrar al Padre, respetarlos, amarlos, tiene que ganarse el amor del Padre. Respetar, honrar al Padre hasta con sus bienes y darle. Entonces, eso son bendiciones. Ahí viene la respuesta del Señor. Inventamos entonces, sigamos adelante. Objetivos de la fe. El objetivo principal es tener una comunión con el Padre. Quiere que el Padre y yo y el Mesías somos uno solo, estamos reunidos. Una comunión con Él. Mira lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en el Padre y creéis en mí. En mí, un objetivo de la fe, comunión con el Padre y el Santo Espíritu, los tres unidos. Es una promesa del Santo Padre. Romanos 4:20 en adelante. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa del Altísimo, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Padre, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenga paciencia. Tengo la promesa, Señor, no es que tarde, es que todo tiene su tiempo, día y lugar. Mira lo que para que entendamos bien esta cosa, mira lo que es Habacuc, es cardíaco este libro. El Padre me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Vas a escribir en una tabla y el que la lee corra a aquellas personas que lo van a leer. Aunque la visión tardare por un poco, tenga fe, no importa, siempre se va a hacer. Todo pasa, pero su palabra se cumple. Tenga paciencia. Ese fe que las cosas están tardando, ya tardó mucho. Tenga paciencia todo el tiempo, la hora y el lugar donde el Señor va a cumplir sus cosas. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardaré. Aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Ok, tenga paciencia. Los orgullosos pueden estar bien, o los activos. Tenga paciencia, que va a venir lo que el Señor le ha prometido. Tener fe en el Evangelio del Señor, pero hay que unirlo todo, amados hermanos. Mira lo que dice Marcos 1:14 en adelante. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, el reino de los cielos. Ese era lo principal, el reino de los cielos. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de nuestro Padre Celestial se ha acercado. Arrepentido y creer en las buenas del Evangelio. Ok, las buenas nuevas del Evangelio es lo que Él llevó. La salvación, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. La Arash Kadosh. Es lo que necesitamos, creer en estas cosas. Pero bien, analicemos lo que el Señor trajo promesa a su pueblo, porque ha venido por lo perdido. Tenga fe en las buenas nuevas que les traigo, que era Él. Pero tenemos que ver cómo se describe la fe. La fe es aventurera y lógica, no tiene sentido. Porque 1 más 1 es 1, o 1 más 1 más 1 es 1. No tiene lógica. El Padre y el Hijo y el Santo Espíritu uno solo son, es una sola persona, diferentes funciones. Entendamos esta cosa. Vamos a leer un buen párrafo de la Biblia de Mateo 14, del 22 al 32, para entender que es aventurera y lógica. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir adelante de él a la otra ribera. Ahora una barca, metió un discípulo y los mandó adelante.
a la otra ribera. Mientras tanto que se despedía, lo mandó a una barca, eso quedó despidiendo a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar. Ellos se iban en una barca y se puso al monte a orar aparte. Cuando llegó la medianoche estaba ahí solo, el Mesías Salvador. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Vientecito la estaba batiendo a medianoche. Mas la cuarta vigilia, que es exactamente de 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. De 3 a 6 de la mañana. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Otros eran voces de miedo. Viéndolo caminar, creo que era un fantasma. Pero enseguida el Mesías les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. No temáis. Wow. Entender que caminar sobre las aguas no es fácil, hermano. Tener autoridad sobre todo elemento, creo, como lo tenía él, no es de cualquiera. Pero todo lo que hizo Jesús, aún cosas mayores, usted puede ser creyendo en él, hermano. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Mire qué cardíaco este hombre, ¿verdad? Todo inecto, tetunta, porque no tenía mucho conocimiento, no era preparado. Sin embargo, atrevió a preguntarle. Y le dijo, ven, le dijo. Descendiendo Pedro sobre la barca, andando sobre las aguas para eso. Él caminó sobre el mar, hermano. Léalo. Léalo. Esto no es fácil, esto es bello. Y dijo, ven, descendiendo Pedro en el 29 de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él caminó sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, nosotros andamos en fe, pero cuando viene la preocupación se nos baja la media, fue lo que le pasó. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Yeshua, Señor, Adonai, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow. Es lógica. Tenemos fe en un momento y por todo la perdemos. Cuando en las pruebas las perdemos, creemos que estamos bien. Cuando todo camina, ese problema es todo creyente. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Wow. Es ilógica, no entendemos cómo hacer estas cosas, hermano. Pero de repente tenemos una gran fe y de repente se nos cae. Veamos exactamente esta parte que es bien cardíaca de la fe, hermano. Se describe como aventurera y lógica, pero también es poca y escasa. Lo que sea Mateo 8, el 21, el 27, se nos bajan las medias por en vez, hermano. Créale que el Señor, si usted no tiene, habían dos personas, un padre peleando por un hijo, ellos están endemoniados, llamados discípulos, estos no pudieron hacer nada. Ojalá de supervivencia, ¿hasta cuánto soportarles? Está diciendo esto en Marcos. Tú crees, yo no creo, pero ayúdeme incredulidad, hijo, ayúdame. Usted ore porque le ayude el Padre a tener fe, hermano, porque es que es un fruto del Espíritu. Dice que en Mateo 8, 21 en adelante. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Ok. Lo quería así, pero quería enterrar a su padre. ¿Por qué? Porque al morir los padres dejaba herencia. La ley así lo dice. Entender la palabra no es fácil, hermano. Es lo que estaba viendo el billete, lo que el padre iba a dejar. Si no tuviera nada, se hubiera ido. O como tenía bien el tate, le iba a dar herencia, pero se quedaba. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Estaban perdidos todos ellos. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él como hombre descansaba. La barca se hundía, el mar los azotaba, casi ahogado. Vinieron sus discípulos y lo despertaron. Señor, sálvanos, que pereceremos. Wow. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose arrependió los vientos y el mar e hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Él tenía autoridad sobre todos los vientos, pero también tenemos que tener autoridad y saber quién estaba moviendo los vientos. Porque el viento contra la tempestad solamente era en el lugar donde estaba, no era en todas las ciudades. Por lo tanto, él reprendió los demonios que estaban ocasionando esos vientos. En veces se nos bajan las medias. Pero en veces se implota grande la fe, hermano.
según el momento que tenemos en nuestra fe. Oremos que nos mantengamos en circunstancias constantes. Mira eso que Mateo 8 del 5 en adelante. Pónganme atención. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión sabemos que es Cornelio, ¿va? Pertenecía a la compañía italiana. Su sirviente, los romanos tenían acostumbrado a tener hombres y mujeres las relaciones sexuales. Él tenía ataviadas cosas del judaísmo, del hebrismo, porque ayudaba a las sinagogas, pero también tenía costumbres de los romanos. Tenía su homosexual, como quien dice, porque era la costumbre del pueblo romano. Póngame atención. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. En otra parte de la Biblia dice que este hombre ha sido bueno con nosotros, ayúdale y da, dice, a las sinagogas. En Lucas dice esto. Busque la relación de los versículos de un libro con otro. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente de la palabra y mi criado sanará. Pongan atención a lo que estamos leyendo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Quiere decir que la sanidad es una autoridad y la liberación es una autoridad. Sanar es una autoridad. Hay que tener autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. ¡Wow, compadre! Ahora bien, aquí hay dos cosas bien importantes. Suelta la palabra, autoridad, que si era el Mesías se va a sanar. Y la otra, porque le daba vergüenza quién era su criado, hermano. Claro, más adelante habla la palabra que él corrige su vida. Él corrige su vida. Para entender esta cosa, veamos lo que dice Mateo 9, del 27 en adelante. Pasando Jesús ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia, hijo de David, porque del tronco de Isaí saldrá un vástago y será un tetoño. El tata de Isaí era el abuelo de David. David era el padre, entonces salió de los lomos de David. Son 42 generaciones. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿crees que puede ser esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Yo sabía que tenía la capacidad, solamente está pidiéndome. Se tenía la voluntad para hacerlo porque el poder lo tenía. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí analicemos estas situaciones. Hay cosas que están en la voluntad del Señor, hay cosas que no están en la voluntad del Señor, hay cosas que Él tiene el poder y otras que Él no lo quiere hacer. Tenemos que entender por qué es la causa, el motivo, el porqué de nuestras enfermedades. Como dice, así va: el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición no llega a su casa. Tenemos que dar la causa, el motivo, el porqué de la causa. Resolvamos estos problemas, viene la sanidad. ¿Qué es lo que está pasando? El porqué de la cosa. El Señor lo está advirtiendo, tenemos que cambiar, meter en remojo nuestras barras para cambiar esta vida, para que venga la bendición. Frutos que produce la fe, amados hermanos. Primero tenemos que entender que es remisión de pecados, que es redimir, comprar nuestro pecado. Esta remisión, compra pecados, expiación limpia de pecados, perdón de pecados y propiciación de pecados. Son 4 cosas diferentes que tenemos que entender en esta vida para salir a cuentas con el Señor. No es que yo, perdón Señor, perdóname, eso no existe. Aún David, después de lo que hizo, ya anciano, fue perdonado. Cuando se metió con Betsabé, con la mujer de Uriel Eteo, el Señor no lo perdonó, le pasó la factura. Él era muerte para tu pecado se redimió, para le pasó la factura, amados hermanos. Le mataron a su hija, a su hijo, le violaron a los hijos, le violaron a su mujer, le pasó la factura. Porque el centro de que deje usted hacer lo que usted hace es conforme a lo que usted tiene que hacer. Con conocimiento pleno usted hace las cosas, las paga caro. Los pecados de una vez te los perdona el Señor. Mira que Hechos 10, del 40 en adelante. A este levantó el Padre en el tercer día. Nuestro Padre Adón levantó este Mesías Salvador e hizo que se manifestase. No todo al pueblo, no se le manifestó todo, sino a los testigos que el Padre había ordenado. Solo los que aquel buscó para salvación. La salvación no es para todos, señores.
que antemano a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de los muertos, nos mandó que predicamos al pueblo y testificáramos que Él es el que el Padre había dispuesto por juez de los vivos y los muertos, al que había mandado el juez vivo al Mesías Salvador. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Querer perdón, remisión de pecados. Ok. Esto es cardíaco, hermanos. La salvación no es para todos. Si nos vemos nosotros en Marcos, capítulo 4 del 12, o en Isaías 40, endurece el corazón de este pueblo para que venda, no percibe, escuchando escucha, para que no entienda, porque no quiero salvar ni salvar. Hay personas que el Señor se cansó, ya no lo quiere ni salvar, ni sanar, ni salvar. Ah, bien, si usted está en este camino de gracia a Dios, que el Señor lo quiere salvar, sanar y salvar. Sanar y salvar. Otra cosa que puse, los frutos de la fe, remisión de pecados. Algo bien importante, justificados. Usted no es que sea justo, usted es justificado a través de la fe en el Mesías Salvador. Hechos 3:78 en adelante. Sabe pues estos varones hermanos, que por medio de él, del Mesías Salvador, os anuncia perdón de pecados, y que todo aquel que por la ley de Moisés no pudiera ser justificados, en él son justificados todo aquel que cree en el Mesías Salvador. Ahora, muchas veces la ley, porque los ayes son las leyes. Con ley y ley Dios te va a juzgar. Aquí no podemos nosotros alucir de meses que no sabíamos. Eso no existe. Pero a través de esto, a través del Mesías Salvador, el Señor te abre ese entendimiento, el camino de la salvación, te abre el entendimiento de las palabras, la ley de ellos, señores. A través de la fe estamos libres de condenación, a través del Mesías Salvador, la fe y leyes y mandamientos. Dice que Juan 3 del 17, estamos en el nuevo pacto, Juan 3 del 17 en adelante. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo a través del meterse, creer en Él, estar en la voluntad de Él, hermano. El que cree en Él, someterse a Él, a la voluntad, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Como esto se lo están dando al pueblo judío, conocen leyes y mandamientos. Esto se lo está explicando no a los gentiles que creen en Él. Ellos conocían la Torah, conocían la ley. Ellos se han ejercitado a los 12 años. La ley le explicaba a la mujer, por lo tanto conocía la ley. Entonces ellos le están implantando que creyeran en el Mesías Salvador. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito del Padre, el Altísimo, el Mesías Salvador. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo su pueblo estaba en mal. Ya sabía, es más, habían los fariseos que no eran levíticas. Los fariseos salieron de una secta llamada Macabeos, que tampoco tiene el Señor. Por eso el Señor haría un pacto con la casa de Israel y Judá. Eso está en Jeremías 31:31. Haré un pacto con la casa de Israel y Judá. Él está haciendo un pacto donde el sacerdocio va de Judá, ya no la tribu del Levítico. Él lo explica. Qué cardíaco. Mire, todo aquel que cree, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Está hablando su pueblo judío, para que su obra no sea arrepentida. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras, son hechas del Padre. Al pueblo judío le está hablando exactamente libre condenación, siempre y cuando haciendo obras, leyes y mandamientos puros y limpios de parte del Señor. También nosotros los gentiles tenemos que meternos a ley y mandamientos, hacer lo recto y lo justo, porque sin santidad nadie puede agradar ni se puede salvar. No sufrirá muerte segunda. ¿Qué significa? La muerte segunda que él ha explicado, la muerte espiritual. Juan 11, el 25 adelante. Y les dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte segunda, andando en ley y mandamiento, cumpliéndola. Ser redimido de pecado, ser expesado, limpiar por de perdón y andar en ley y mandamiento. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Sí lo creo. La fe te da seguridad, hermanos. Una seguridad en las cosas del Señor. Andando al Señor, caminando al Señor, junto al Señor. Mira que es Efesios 3 del 8 en adelante.
a mí, que soy menos que el más pequeño de todos sus santos. Está hablando Pablo, el más pequeño de todos. A él se ponía humilde, pero fue más grande. Fíjese que Pablo escribió más del 90% del Nuevo Testamento, hizo más milagros que el Señor. Más, fundó iglesias. El Señor no fundó ninguna iglesia, hermano. Él fundó todas las iglesias. Y Pablo está diciendo el más pequeño, tenía humildad Pablo, que a todos los santos me fue dada esta gracia, el Santo Espíritu y el reino de los cielos, y el Mesías Salvador, de anunciar entre los gentiles las buenas nuevas de la inescrutable riqueza del Cristo y Mesías Salvador. ¡Wow, hermano! Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido. Hay una dispensación, hasta algo escondido desde los siglos en el Padre, que creó todas las cosas. Él escondió estas cosas porque se le hubiera revelado, y Satanás no lo mata en la cruz de Calvario. Si no lo mata, no nos salvamos. No hay redimisión de pecados, porque en sangre no hay remisión de pecados. Él escondió todas estas cosas para que la multiforme sabiduría de estos padres celestiales sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades, lugares celestiales. Nosotros somos obligados a enseñar esta revelación aún a los demonios, a la potestad de enseñar estas cosas, conforme al propósito eterno que hizo entrar en mi Salvador Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. A través de Él podemos acceso al Padre. Por lo cual pido que no desmayéis, no te quejéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales soy vuestra gloria. Wow, creer que alcanzamos, tenemos seguridad en todo. A través de la fe tenemos herencia, amados hermanos. Miren lo que es Efesios 26, reclame su herencia. La herencia es en vivo. Cuando el padre se muere, le da herencia a usted en vivo. ¿Ya muerto para qué? La herencia se le da a los hijos en vida, hermano. En vez de se mueren los hijos y los tatas y siguen todavía fregando, no, Señor. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al Padre, para que reciban por medio de la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Perdón y herencia. Que quite esa venda que cubre las nociones para ver estas cosas. Porque el evangelio de justicia de nuestro Padre Celestial, Señor, es bello, hermano. Ahora tenemos que entender esta cosa. El lugar que ocupa la fe en la vida de un creyente. ¿Qué lugar, qué posición tiene la fe en la vida de un creyente? Dice bien, Romanos 1, 16, 17. Es corta esta cosa, pero son fuertes, hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas del Señor, porque es poder del Padre Altísimo para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, a los gentiles, para todos. Porque en el evangelio de la justicia nuestro Padre Celestial se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, creyendo que yo hago esto y él hace esto otro. Así están escritos en leyes y mandamientos. Cardíaco. Mira lo que es Hebreos 10, 38 en adelante. Más el justo vivirá por fe. Se repite 2 veces en diferentes libros. Es una doctrina. Y si retroceder no agradaría a mi alma, es el Padre. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perder, sino los que tienen fe para perseveración y audacia y diligencia del alma. Otra cosa que tenemos que orar por fe. La gente no sabe ni cómo orar, ni a quién le está orando, hermano. Tienen que orar con fe, creyendo que el Padre está escuchando y va a tener las respuestas. Mateo 21, del 18 en adelante. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre el Mesías Salvador. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo estos discípulos decían maravillosamente: ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Él tiene efecto todos los elementos creados. Dependiendo, Jesús les dijo: de cierto digo que si tuvierais fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que sí, a este monte dijera: quítate y echárete en el mar, será hecho. Todo lo que pidiera en oración, creyendo, lo recibirá. Estaba dando ejemplos, hermano. Él hizo esta higuera para que entendieran un discípulo la capacidad de la fe. Para cosas que usted no las va a ver porque las tiene el Señor ahí, Señor. Antes de orar tiene que usted entender las cosas, por qué el motivo para la oración y por qué no se están dando caso y por qué usted tiene que orar para que la oración tenga efecto, Señor. Orar en fe, vencer al mundo mediante la fe. Las pasiones no es fácil, hermano.
Hablar es bien fácil, pero hacer las cosas no es fácil. Vencer las pasiones, los desórdenes, la vanagloria, el amor a la pasión, a todas estas cosas no es fácil. ¿Ah? Mira que 1 Juan del 5 en adelante. 1 Juan capítulo 5 del 1 en adelante, perdón. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebrea Besatesba, casa del pescador, significa el cazador, el cual tiene 5 pórticos, es el lugar. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Se supone que bajo un ángel la movía, el primero que entraba era sanado, la fe. Por todo lo que es nacido, mire que yuca. Porque todo lo que es nacido del Padre vence al mundo, y esta es la fe, la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Fíjese bien, hay un paralítico al que le pidió entrar a ese lugar. Y le pregunta al Señor, ¿por qué no puedes entrar? ¿Por qué no puedo? ¿Qué es el sano? Le pregunta el Señor. Wow. El Señor lo sana. Usted no se necesita ya de un Bethesda, no necesita de nada. Lo que necesita es creer que el Señor va a obrar sobre su vida, hermanos. La fe es ilógica. La fe es entendible, hermano. Entonces, ¿qué fe? Algo que no está en el alcance. Si usted tiene un dolor de cabeza, tómese una pastilla, no se engañe. Un rey tenía una enfermedad, le pusieron higos. Fue sanado. Algo que no está al alcance suyo y que usted no puede alcanzar una sanidad, algo que está perdido. Entonces usted dice, Señor, por fe, hágalo. Algo que no puede hacer usted por fe, hágalo, hermano. Algo que no esté al alcance del hombre, pero que esté, hay algo imposible, todo es posible para el Señor, nada es imposible para él. Entonces usted ore por él, mantenga esa actitud y se ministrar por la oración y por la alabanza. Amados hermanos, con esto llegamos al cierre de este día, de esta palabra que el Padre nos ha permitido recibir. Siempre invitarles a que meditemos en lo que el Padre nos da, en su misericordia entendamos y comprendamos, y a la vez invitarles, amados hermanos, a la oración de los niños, invitarles a la administración que el Padre hace a través de ellos, y que la paz del Señor esté con nosotros y la bendición siempre nos alcance donde quiera que estemos. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.